Hola, Hola. otro día más en el podcast. Hoy este es el capítulo 40, puedes creerlo. Wow, Capítulo llevamos 40 40 episodios. del pod. Juanchis, Somos muy juiciosos. ya casi va a ser un año completo. No, el año lo cumplimos en septiembre, En el viaje. en México. En México Tenemos que grabar un especial un especial de México, quiero de que sí. México. Bueno, Septiembre va a ser sobre México, no se preocupen. venimos hablando de todo esto de los estereotipos físicos y de la apariencia física. Para continuar con esta conversación, creo que hay algo con lo que es un poquito denso, que lo hemos tocado ya poquitos en los episodios, que es las opiniones, ¿no? De las otras De personas. las otras personas, como los juicios o opiniones de las otras personas y por qué impactan tanto, ¿no? Y cómo, pues, lidiar con eso. Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Va a estar un poquito denso. ¿Un Tengo poquito de eso? nervios. ¿Nervios? Uy, sí. A ver. Creo que hablar de esto es como, de cierta manera, pues es chévere, pero también es como de cierta manera recordar esas sensaciones, puede ser, de los comentarios que has recibido a lo largo de tu vida por X o Y motivo, no solamente por lo físico. ¿Tú cómo has sentido eso en tu vida? Como los juicios o las opiniones de la gente. Ay, Juanchis, uff. Yo creo que para mí ha sido recibir opiniones de muchos lados. Entonces, las opiniones, a ver, yo creo que uno crece y la primera opinión que uno por supuesto tiene es la opinión de los papás, ¿no? O sea, sí. Los papás de uno, y especialmente para mí, como que ambos son personas de decir mucho sobre la vida de los demás y de la vida de las personas cercanas. Entonces, para mí fue un poquito difícil crecer mucho, fue como con, digamos, tener que ser una niña de casa demasiado como en la burbuja, ¿sí? Entonces, ese es el primer, o sea, ese es como el primer como juicio que yo de verdad que tengo, que tuve que empezar a dejar poco a poco y nosotros fue las primeras cosas que conversamos mucho cuando empezamos a salir juntos, de cosas de las que yo me estaba deshaciendo y que me molestaban mucho, y como crecí en una familia que me dio todo, o sea, yo no me quejo jamás de todo lo que me dieron en mi casa. Entonces, que te lo decía ayer, ¿no? Como yo no vivo en un barrio pupi, pero a mí me criaron como si fuera una niña pupi porque lo he tenido todo, o sea, yo he tenido televisión, he tenido internet, siempre he tenido celular, tuve fiesta de 15 años. Para la graduación hicimos celebración, o sea, como que todos los caprichos, digamos, ¿Qué has querido? como que he querido, mi familia ha hecho las cosas para podérmelas dar. Y eso es chévere, eso sí es muy chévere, pero entonces como que siento que he crecido justamente en esa burbuja de responder a todas esas cosas que mi familia me ha dado, y eso es responder siendo la niña buena. Okay. Eso es responder siendo la niña 10 académicamente, tener que hacer todo bien, no equivocarte, no salirte de la regla, ¿sí? Y yo me he dado cuenta poco a poco con mi personalidad que yo no funciono tampoco siendo la niña de la regla, porque hay muchas cosas en las que no me interesa estar en la regla, ¿sí? Entonces, ese es como el primer juicio que yo pienso que he tenido muy fuerte y con el que mi familia, pues por supuesto, fue muy exigente y todavía les cuesta mucho, especialmente a mis papás, como dejar ir cosas que simplemente ya no me hacen esa niña 10, esa niña top, simplemente porque no quiero serlo, ¿sí? Y no sé, como que
Ese ha sido el más fuerte. Y digamos, cargando desde mi familia, fue muy fácil, por ejemplo, entrar a la iglesia cristiana. Cuando estuve en la iglesia cristiana, también tienes que ser el niño 10. Y para mí fue muy fácil entrar a la iglesia cristiana. Yo creo que por eso, digamos, cuando teníamos este podcast acerca de la religión y tú y Paula hablaban sobre sus dificultades con la iglesia, yo por eso hablaba mucho ahí que para mí había sido muy fácil unirme a la iglesia. Y era porque justamente yo era la niña 10, entonces en medio de todas las problemáticas y pecados que se pueden conversar en la iglesia, definitivamente los míos no eran de los que la gente en la iglesia te fuera a poner el ojo encima. Al contrario, ¿sí? Entonces... Bueno, sí. Nadie se lo esperaba ya de ti. Sí, no. Entonces, como que era muy fácil y fue, o sea, como fue un doble peso para mí. Después, como, por eso también, a pesar de que yo durante mucho tiempo pensaba realmente en alejarme de la iglesia, no lo llevaba a cabo. Porque no quería, era muy difícil para mí deshacerme de ese título de la niña 10, aunque siempre luchaba con él, La 10. La chica 10. Pero sí me va a entender, como era muy difícil para mí dejar eso porque era lo que yo había creído durante mucho tiempo que sí era, porque era pues como la forma en la que me habían criado. No significa que haya cosas que no me hubieran gustado de ser así, solamente que no podía como del todo encajar en eso y era muy difícil, ¿no? Sí, hacer las cosas que querías. Sí, alejarme de eso para hacer cosas que quería sin sentirme criticada por las personas. Como que a mí, lastimosamente, sí crecí siendo super people pleaser. Pues porque crecí con falta de atención, mis papás nunca estaban en la casa, pero a mí nunca me faltó nada. Sí, nunca me faltó nada, pero ellos nunca estaban en la casa. Entonces me tocó a mí crecer sola, entonces cuando cuando yo tenía que hacer algo, pues ellos, mejor yo cuando yo tenía que responderles a ellos de alguna forma, tenía que hacerlo de la forma académica porque era la única forma de verdad. Y eso me trajo muchos problemas después, como en gestión emocional y esas cosas. Bueno, anyways, ese ha sido mi camino. ¿Tú qué opinas? Es que yo creo que para mí ha sido diferente. Creo que tenemos la misma raíz, que es que nuestros papás eran papás ausentes, pero yo sí lo que hacía era llamar la atención. Entonces, como que cuando yo pienso en todo esto de los juicios y las opiniones de los demás, como que piensen que todo empezó justamente con eso, con que mis papás pues no estaban presentes y entonces pues yo trataba de llamar la atención, y como un niño llama la atención, pues hay dos maneras, ¿no? Como esta y ser caspa, y pues yo era re caspa. Bueno, entonces yo era muy caspa, entonces pues claro, como que mis papás, como que yo llamaba la atención de esa manera, y lo que comenzó a pasar era que no empezaron como si eran juicios, pero también venían muy acompañados de la comparación. Entonces era como, no, pero usted, ¿por qué no se parece a su hermana? O no, porque usted no se parece a sus primos, o a bla, 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 lo que sea. Entonces, pues para mí era complicado hasta que como que básicamente pues yo pues dejé de llamar la atención, porque ya como que simplemente asumí que me iban a ser unas personas muy presentes en mi vida, y además pues pasaron otras cosas y ya pues me valió culo todo. O sea, como que me valía culo la opinión de los demás, me valía culo mi vida, me valía culo mis decisiones, todo me valía un trasero. Entonces simplemente vivía mi vida a un día a la vez, que es bueno, pero también es muy denso. Entonces sí, como que para mí las opiniones creo que sí han marcado un antes y un después, sí. Pero creo que mi reaccionar siempre ha sido más en rebeldía, puede ser, porque sí, como que siempre me autogobierna. Saludos. Entonces sí, como que para mí es como que creo que las opiniones y los juicios tienen
pueden surtir un efecto muy negativo si son de personas muy cercanas. Entonces yo recuerdo mucho que el hecho de que a mí me compararan mucho con mi hermana en su momento me hacía odiar a mi hermana. Y mi hermana me caía re mal porque entonces ella era la niña buena y yo al contrario era el más caspa del colegio y mi papá lo citaban cada 8 días y todo un desastre, pero a mi hermana le iba bien y no sé qué y bla 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 y entonces mi hermana era la hija preferida. Y después, cuando mi hermana se volvió caspa porque la traje al lado oscuro, jeje, entonces yo era de lo peor porque la volvimos, porque fui mala influencia para ella y no sé qué y todo esto. Entonces, sí, como que sí son de personas importantes y pueden sentir mucho efecto, ¿no? Sí, es que las opiniones de personas que no aman, las que les tienes aprecio, además, pues tus papás son tu primera visión del mundo, si ellos son tu primera crítica, pues, ay, así como pueden ayudarte a construir muchas cosas, tu mejor autoestima y lo que sea, también son las personas que más pueden ayudarte a bajonearte de eso. Sí. Es difícil, pero digamos, como que, bueno, así es como te tocó en primera instancia, como el primer filtro de juicio, pero tú dices, bueno, yo lo que hacía era sí, como tener actos de rebeldía. ¿Cuáles eran tus actos de rebeldía? Es que, o sea, yo me acuerdo que... es que esto va a ser renzo. Yo me acuerdo que cuando yo era muy caspa, mis papás siempre como que me corregían con golpes. Entonces, y no eran golpes de, ay, te portaste mal. No, era denso. O sea, una vez mi mamá me partió así una escoba en las piernas, así denso, o sea, era así denso. Porque eran personas muy violentas. Sí, ya era maltrato infantil. Sí, era denso, o sea, me cascaban antes de salir porque me iba a portar mal. Así, o sea, así, así al gratín. Entonces, como que para mí me acuerdo mucho que yo comencé a hacer así re vale huevo una vez que me cascaron mucho y me estaban cascando así como, ay, vamos a ir a la iglesia. Entonces, pues como ya sabemos que se va a portar mal, pues le vamos a pegar de una vez. Y yo era como un parce. Y yo en ese momento pues estaba intentándolo, ¿no? Pero como que ahí fue como que la cabeza me hizo clic y me dijo, ah, bueno, ya me cascaron, entonces ahora sí. Si antes me portaba mal. Y entonces, claro, como que ahí fue cuando me hizo clic la cabeza, pero se me olvidó la pregunta que me habías dicho. Te estaba preguntando que cuáles fueron tus actos de rebeldía. Yo creo que empezaron así. Entonces, como que me cascaban y entonces, que porque me iba a portar mal. Y entonces, claro, entonces, pues, eh, pasó que pasó que me cascaban en la iglesia porque me portaba mal, entonces yo iba a la iglesia y hacía desastre, entonces me metían a la cosa esta de los niños y me portaba así re mal, saboteando, bueno, lo que ellos tenían como clases infantiles, mamando gallo, joda de joda y todo, y así en problemas, en el colegio me volví súper peleonero, de los que no dejaban hacer clase. Una vez dejamos a un profesor por fuera ¿Del salón? del salón. Sí, o sea, una vez a un profesor, yo le decía a J. Mario profesor porque era calvo. Así, y así en los principios de clase, me acuerdo mucho que una vez en un colegio, el profesor era estos de reemplazo, y yo le dije que mi nombre era otro. Y así lo tuve como una semana hasta que se dio cuenta. Y yo no le entregaba trabajo, les contestaba a los profesores. O sea, mis observadores eran enormes. Porque muchas a mí me importaba un culo. A mí me la pasaba donde el coordinador y el coordinador de está acá, no sé qué, ya, me importa un culo. Entonces sí, era denso y obviamente pues como que ya como que yo entré en este ciclo de que así fuera un comentario constructivo de gente que se preocupara por mí, igual hacía todo lo contrario. Entonces había gente que se preocupaba como, ay, no, no sé, como cosas como, ay, no, tienes que tratar de mantenerte, no sé, arreglado y tratar de tener tu pelo bien, no sé qué me importaba un trasero. Entonces me pasaba, en los lugares que más me pasaba eran como en la iglesia en su momento y con la familia de mi papá, que era como, ay, no, tienes que vestirte bien. Parce, lo más deshecho que podía ir, iba a la iglesia. Entonces era como, ay, no, no puede tocar en sudadera. Iba en sudadera 4 domingos, me importó un trasero.
así, cosas así, o sea, como que siempre fui muy rebelde, hasta que ya como que comencé a tener amigos más cercanos que se preocupaban por mí y como que dentro de esas opiniones ya eran opiniones que ayudaban a construir mi vida y todas estas cosas, pero sí como que yo era re malo para todo ese tipo de vainas como el feedback y eso porque me sentía re mal, me sentía como juzgado como inútil, ¿sabes? Entonces era como que mamera, qué fastidio, no soy como un culo y ya. Es que yo creo que somos las dos caras de las cosas, porque yo era todo lo contrario, no era como era tan people pleaser. Entonces, al contrario, a mí me decían algo y yo tenía que sí o sí hacer lo que me dijeran, vestirme así, vestirme así. O sea, yo me acuerdo, de verdad, es uno de mis recuerdos, core memories, de, de que a mí me encantaba salir a jugar escondidas y rin corre corre, todas esas cosas. Yo salía de chiquita con mi prima a jugar y yo me acuerdo, eso fue una conversación que se supone que fue a escondidas mías, pero yo escuché toda la conversación en las escaleras de la casa de mi abuela, de mi tía diciéndole a mi mamá que yo me veía muy machito, que me veía muy niño. Y porque yo, claro, como mi plan era salir a correr con mis primos, pues yo nunca me ponía un vestido, una falda. No, yo siempre andaba en sudadera y camiseta. Y a mí me encantaba. Y mi tía, recuerdo que esa vez le dijo a mi mamá como, Mafe se ve muy machito, ya ahora tiene como comportamientos muy agresivos, no sé qué. Y pues es lógico, estaba viviendo la vida loca y todos los amigos de mi primo eran niños, pues Obvio, obviamente yo tenía que ser bien roja obvio. para, para dar la altura, para dar la altura y correr. Am, y, y como que mi mamá después de eso, de esa conversación con mi tía, empezó a ponerme faldas y empezó a ponerme vestiditos y cositas. Y obviamente para mí era muy incómodo porque no estaba acostumbrada y porque con esa ropa no me dejaban salir a Claro, a jugar. jugar. A jugar. Entonces esas son las cosas que fueron difíciles porque en ese momento, bueno, éramos un grupo de varios niños en mi familia, todos primitos, y yo, digamos, compartía como edad similar con mi otra prima que es Alejandra. Entonces, Alejandra, ella era todo lo opuesto a mí, digamos, en el sentido de querer jugar. A Alejandra no le gustaba mucho tampoco salir y ella siempre contaba con la opinión de sus papás para salir. Yo, en cambio, yo como Pedro por su casa, queriendo salir a correr con mi primo y ya está. Eso era lo único que yo quería, salir a jugar y correr y reírme. Y, y entonces mi familia también me empezó a comparar mucho con mi prima, que, que yo debería ser más como ella, ¿sabes? Como más juiciosa, como Es más que, de contar con la opinión de mi familia, ¿sí? Entonces, fue muy difícil creciendo, o sea, eso fue muy difícil creciendo porque, digamos, a mí me crearon, yo nunca he tenido como ninguna rivalidad con mi prima ni nada por el estilo, para nada, pero sí, de chiquita me creaba como una sensación ay, ¿será que si hago esto mi familia va a opinar esta cosa sí, de mí y de ella? Y al final, o sea, yo tuve que llegar realmente como a sentarme a pensarlo como yo. ¿Estoy segura de las decisiones que estoy tomando? Sí, no, sí. Entonces no tengo nada que hacer intentando siquiera parecerme a ella. ¿Sabes? Como tuve que deshacerme de eso para poder realmente como soltar. O sea, soltar esas opiniones de mi familia. Pero, digamos, mi mamá me ponía los vestidos, yo no le ponía peros. Ella me ponía el vestido, me ponía el vestido, pero yo llegaba a la casa de mi abuelita a querer salir a correr. No, es que con el vestido te rompes las medias, te caes, no sé qué, no puedes ensuciarme las medias blancas. Entonces me tocaba quedarme ahí sentadita, juiciosa en la mesa. Si me hago entender, sí, son claro. cosas que yo creo que, por supuesto, no creo que vinieran de un mal corazón, de un mal lugar,
sí, simplemente venían de decir, no, es que los niños, los niños son así, y las niñas son así. De cumplir estereotipos, y ¿no? cumplir, sí, de cumplir con un patrón, Porque cumplir yo con creo que patrón. ese es el peo que el mundo te pone estereotipos de todo tipo, entonces, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser, en la iglesia cómo tienes que ser, con tu familia cómo tienes que ser, todas estas cosas, y todo el mundo es a tratar de alcanzar ese estereotipo y renuncian a cosas que pueden ser importantes para uno como individuo por cumplir con ese estereotipo. Sí. Sí, y digamos que algo que a mí realmente me ha ayudado en los últimos años, yo creo que los últimos 4 años han sido para mí años de mucha conciencia. Sí, no significa que antes yo no fuera consciente, solo que ha sido, antes para mí era mucho de escuchar, seguir instrucciones, hablar y a veces hasta ni siquiera aplicar mucho. Así como poco a poco. En cambio ahora me he vuelto un poco más consciente porque en algún momento escuché a alguien que hablaba como sobre realmente seguir la voz interna que uno tiene. Y aunque en la iglesia le llamarán el Espíritu Santo, en otros lados le llaman como tu otro yo, lo que sea, para mí es ya, ¿sabes? Como mi voz, ya está, mi voz interna. Sí. Para mí ha sido mucho de empezar a seguir esa voz interna que siento que cuando la he seguido me da paz. Sí, me da paz. Entonces estoy tranquila no sé, digamos, de irme a saltar toda una tarde por puras canciones de Taylor Swift. Claro que sí. Estoy súper feliz de siquiera pensarlo. Entonces, así a mis papás no les gusta la idea. Así o sea, como a las personas que me importan no les guste, si hay una paz interna que yo siento de tomar esa decisión de querer hacer eso y poder hacerlo, no lastimar a nadie en ese camino, y lo estoy haciendo. Que ahora hay puntos válidos, ¿no? Es decir, Sí. o sea, si en ese ejemplo, por ejemplo, si tú te vas a ver Solo cantar Taylor Swift. a cantar de los Swift y esto, pero no sé, yo sé que sales por la noche, si yo te digo no, pues no sé, vete con un saco, pues es sabio también escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Es que yo creo que están los dos puntos, ¿no? Que era lo que te pasaba a ti de pronto hay muchos más puntos, tal vez no solo hay dos, tal vez hay muchos puntos, pero el punto que te pasaba a ti de no querer escuchar a nadie, eso no, a mí no necesariamente me ha pasado. Yo siento que en medio de mis pequeños actos de rebeldía, yo sigo escuchando, sigo entendiendo la sabiduría de las personas, sigo viendo las cosas, pero yo he aprendido a que no puedo hacer lo que la gente como quiera si como mi voz de pronto va para otro lado o si hay otro punto de vista que yo considero que es mejor o más sabio, ¿sabes? Porque como que justamente en mi camino, por ejemplo, de ser super people pleaser, esa era la cosa que a mí me atemorizaba, era hacer algo diferente a lo que mi familia o mis autoridades ni siquiera esperaban, sino querían que yo hiciera. Okay. Porque la respuesta a eso era el enojo y la respuesta a eso era no sentirte amado. Y yo he aprendido con con el tiempo que equivocarte o tomar decisiones diferentes a las que la gente que tú quieres, tus amigos, lo que sea, eso no debería ser una razón para que te quiten amor o te quiten aprecio. Y ese como que era una de las cosas más densas con las que yo lidiaba, sentir que por tomar una decisión diferente o pensar distinto a las personas, entonces iba a recibir falta de amor. Y es de las razones también por las que tuve que conscientemente alejarme de la iglesia, porque siento que así era mucho el pensamiento de las personas en la iglesia. No eres creyente, no amas a Jesús, no eres seguidor de Jesús, entonces todo lo malo y todo lo negativo te espera, ¿sí? Y justamente haberme como hecho consciente de esa corriente, decir, uy, para nada, yo no pretendo decirle a la gente que porque no piensa igual que yo, entonces merecen menos amor. Probablemente la que está en lo incorrecto soy yo, estoy siguiendo la corriente que no es, porque
no hay ni pizca de odio, desprecio por, o sea, de mi parte para la gente que piensa distinto, distinto. Sí, es que yo creo que eso es denso, ¿no? Como cuando quieren encajarte, que encajes a la fuerza en cosas y como que cuando tratan de manejarte la vida es un business re duro. O sea, yo creo que, como que hablando un poquito sobre la iglesia, yo creo que la pelea más grande que tuve con la iglesia era exactamente eso, que ya se tomaban atrevimientos muy densos con la vida de uno. Me acuerdo, sí, me acuerdo mucho que como que la pelea más densa fueron dos, pero voy a solamente mencionar una de esas, que fue cuando íbamos a ir a esto de sobredosis, que yo no sé qué, a los pastores de nuestra iglesia no les gustaba que fuéramos como a eventos sin permiso de ellos, pero yo estaba muy convencido y tenía como mis razones de peso para ir allá a ese evento, es un evento cristiano. Entonces como que se comenzó a armar un problema ahí denso y me acuerdo mucho que para mí fue como muy de ellos, no, tienen que pedirnos permiso, no sé qué, y me acuerdo mucho que yo me acerqué al pastor y le dije como, parce, pues no, quería contarle que estoy pensando en ir a sobredosis, no sé qué, algo así era, y el pastor me dijo como, no me parece, que no sé qué, y yo le dije, como que ahí se me saltó, y pues yo en ese momento era muy reaccionario, y yo le dije como, obviamente no me arrepiento de lo que dije, pero sí pienso que no le dije de la mejor manera, ¿sabes? Como que yo me acuerdo que yo ya le dije a mi papá me dijo que sí podía ir, y mi papá es la autoridad en mi vida, usted no es mi autoridad, y pues voy a ir. Y le dije, si tengo que dejar de tocar o lo que sea, pues lo dejo de hacer, no me importa. Y ya, pero pues obviamente, como que yo creo que con el tiempo cuando uno recibe tantos comentarios negativos que uno se vuelve reaccionario. A mí me pasa que ahorita con el tiempo es como que soy menos reaccionario, ¿sabes? Como que soy capaz de escuchar los comentarios porque entiendo que dentro de esos comentarios pues hay o que se preocupan por mí o simplemente pura diarrea verbal o lo que sea, pero que si es una razón justa, me van a dar una razón de, como que a mí me gusta mucho que cuando me dicen algo, me expliquen por qué está mal lo que estoy haciendo y por qué está bien lo que ellos me están proponiendo, ¿no? Entonces, como que eso es algo que yo he aprendido mucho. Como que pues tú te has dado cuenta que, digamos, si voy a entornos donde solamente son comentarios sobre mi peso, sobre mi aspecto físico, y es como, ay, no, sí, sí, voy a hacer ejercicio, bla, bla, sí, ya. Pero es como que me resbalan. Entonces, como que para mí, yo creo que algo que he aprendido mucho es eso, a aprender a escoger los comentarios que de pronto sí me pueden ayudar, ser obviamente muy abierto al feedback y a lo que tenga que hacer, pero siempre la voz más importante para mí es la mía por encima de cualquier otra, por encima de cualquier otra persona cercana. O sea, al final el que tiene que vivir esta vida soy yo y el que va a tomar las decisiones y van a afectar a alguien es a mí, a nadie más. O sea, si yo el día de mañana me quiero amputar un brazo porque me volví loco y quiero amputarme un brazo porque así es la vida, pues esa decisión me va a afectar es a mí, no va a afectar a nadie más. Entonces sí, como que yo creo que eso es lo que yo he aprendido en toda esta vaina de los, de los juicios. Y obviamente también he aprendido que pues siempre te montan estereotipos inalcanzables y siempre hay algo, nunca vas a ser perfecto y siempre va a haber algo que tienes que mejorar, ¿no? Entonces como que en la iglesia, ¿cuál es el estereotipo de la iglesia? Jesús, ¿no? Y pues Jesús es como el ser perfecto. Que bueno, eso es ahorita en este punto de mi vida. mm, No sé qué tan sí lo puedo debatir un poquito. Ah, pero sí, entonces siempre es como que buscando la perfección y sí dicen que uno tiene que parecerse a Cristo, pero también te están implícitamente poniendo una carga súper grande. Entonces, si no me parezco a Cristo, soy una basura y soy un asco. Y no, o sea, como que si nos ponemos a hablar, bueno, de la Biblia y todo esto, la mayoría de personas que eran así ásperas en la Biblia, sí eran ásperos, pero también tenían sus luchas y eso no los hacía menos ásperos.
Entonces, sí, y hay igual como fuera de la religión. Entonces, con los estereotipos de los manes, que los manes tienen que ser grandes, que tienen que ser marcados, que tienen que hacer ejercicio, bla, bla, lo que sea, pues también, o sea, es como que, entonces si eres alto, no eres gordito, entonces tienes que hacer ejercicio. Entonces, es como que te ponen siempre como algo para que consumas y algo para que siempre estés tratando de encajar en vainas que a lo mejor no te interesan, que a mí, digamos, no me interesa ser marcado. ¿Para qué quiero ser marcado si en los 50 no voy a ir de mi físico? Y no, y no pienso ir tampoco de mi físico, entonces es como... igual con las chicas, o sea, la publicidad y todo está rediseñado para simplemente crearte necesidad de consumir y necesidad de crearte inseguridades para que tú sientas que bajando de pesos, teniendo una silueta perfecta, vas a ser una mujer perfecta y la realidad es que no, o sea, nadie es perfecto y cada quien debería aprender a quererse como es. Yeah. Mira que me haces pensar un poquito en lo que hablamos la vez pasada sobre el body positive. O sea, sí, uno debería quererse a uno mismo, pero era también un poco saber que hay cosas que uno sí tiene que mejorar. Es decir, digamos, ya ahorita que estamos como más entrados en los 20, ya uno empieza a decir como ya mis decisiones ya no son responsabilidad de mis papás, o sea, ya ni son responsabilidad de ellos ni son culpa de ellos. Entonces tiene uno que empezar a hacerse cargo como de las cosas que uno vive y de las decisiones, Sí. a pesar de lo que te haya pasado en tu infancia, en tu adolescencia y que no hayas tenido todo el control, porque ahora sí eres la persona que va en control de esas cosas. Claro. Entonces, me haces pensar eso un poquito en la responsabilidad afectiva, ¿sí? Yo creo que la responsabilidad afectiva uno la ha entendido o se ha viralizado es hablándola en pareja, pero pues digamos he visto como otros videos y he escuchado a otras personas hablar sobre responsabilidad afectiva con los amigos, con uno mismo, ¿sabes? Con ser coherente, ¿no? Cuando se trata de uno mismo, se trata de esa coherencia entre pues lo que yo quiero, lo que yo pienso y decir como si esta decisión va a traerme como a futuro esto que yo espero. Y digamos, cuando se trata con los amigos, por supuesto, también es de hablar las cosas, de ser comunicativo, de buscarlos, no ghostearlos, ¿sabes? Como todas esas cosas que son importantes y necesarias también, como con los amigos. Entonces, no sé, como que creo que traía como esto de la responsabilidad afectiva porque sí, como que uno ya se trata de quererse a uno mismo, de valorarse, pero también entonces de decidir cuáles son las cosas con las que tú definitivamente de tu pasado y de tu vida ya no puedes seguir lidiando y tienes que como hacer la gestión. Hacer algo. Sí, hacer la gestión y yo creo que eso sí requiere, digamos, de cierta inversión. Digamos, por ejemplo, si se trata de inversión monetaria, pues inversión y de tiempo de ir a terapia, ¿no? Y empezar a decidir cambiar estas cosas de tu vida que seguramente en el pasado te afectaron, te tocaron, pero ya ahorita que tu vida es tu responsabilidad y tus cosas a futuro, digamos, no sé, los 40 o 30 años que tengas o no tengas por delante, pues tienes que decir cómo los quieres vivir y ahora sí tú eres como el piloto de la situación. Entonces, como que, digamos, para mí las cosas ya moviendo esta conversación a otro punto para mí han sido por eso digo que los últimos años han sido de tomar el control de las decisiones y hacerlas conscientes de, sí, esto es, yo no voy a decir, ay, todas las decisiones, no, pues la vieja que calcula todo, yo no, tampoco soy así y al contrario, por haber sido así, he tenido que dejar ir, lo hemos conversado antes de, yo era de las personas que justamente por ser tan estricta conmigo y people pleaser, pues por supuesto tenía 5 a 10 años planeados de mi vida solo para saber que yo iba a lograr encajar en todo y ahora por mucho y planeo un año y eso,
¿sí? Y no porque no tengas sueños a futuro, que los sueños están ahí, que las metas están ahí, pero para que esas metas se den y se realicen, hay cosas en mi presente que yo tengo que hacer y estoy haciendo la gestión, ¿sabes? Sí, claro. De llevarlas a cabo. Y eso ha implicado para mí inversión financiera, en aprender a cómo manejar bien mi dinero, en educación, buscar cómo invertir bien y aprender como inversión en psicología, estudiar cosas o escuchar muchos podcasts o leer cosas sobre responsabilidad emocional y gestión de las emociones y todo el poco de cosas que justamente tal vez no recibí fueron falencias y todas esas me llevaron a escuchar demasiado la opinión de los demás, pero que ya hoy, si yo realmente quiero como dejar de escuchar la opinión de los demás, silenciarlos, significa quedarme a solas conmigo misma, y si yo no tengo nada que decirme a mí, es como, ¿y entonces para dónde vamos? Ahí, como que creo que eso ha sido un poco mi camino, ¿sabes? De llegar a un punto de vacío, de le cerraste la opinión a todas las personas y ahora si tu voz es la más importante, que ese es como el empoderamiento para mí, haber empezado realmente a escuchar mi voz interna, ¿para dónde va mi voz interna, sabes? Que para mí ha sido difícil. Es que es complicado porque yo pienso que para mí ha sido como yo pienso que los comentarios tienen mucho eco en ti cuando también tú piensas lo mismo de ti. Uh-huh. Entonces, no sé, cuando te dicen estás muy gordo y digamos a mí, yo pienso que también estoy gordo, es como, sí, estoy gordo. Sí, gracias. Gracias, no me lo tienes que recordar. Pero como que volviendo a lo que tú decías acerca de lo importante que es como tomar las riendas de tu vida, para mí fue un camino re denso, como que yo pienso que comencé a recibir todos estos comentarios y era como, bueno, sí, soy así, pero entonces como que comencé a recaer en todos los factores exteriores que me han hecho así, entonces era como, obviamente sí, era como, sí, no pude terminar la universidad porque no tengo buenos hábitos de estudio, porque mis papás nunca me pusieron atención y nunca hice un culo en el colegio, me acostumbré a pasar en recuperaciones, entonces no tengo ningún hábito de estudio, ese tipo de cosas, sí, soy distraído por esto y esto y esto, y claro, como que si haces una introspección y comienzas a hallar culpables exteriores de tu infancia que sí afectaron mucho ese tipo de dinámicas en tu vida, pero como que para mí fue como un decir, como que un momento en mi vida en el que la cabeza me hizo clic, que creo que fue como antes de pandemia, y fue como, pues sí, soy todo esto, y todos estos defectos los tengo, pero lo importante acá es si ya los tengo y no puedo seguir lamentándome el resto de mi vida porque tengo estos defectos y porque soy así, sino que tengo que, pues sí, estas son las cartas que me tocó jugar, ¿cómo las voy a usar? Entonces, claro, como que yo comencé a hacer como que para mí fue como, sí, tengo todos estos defectos y sí, me lamento por esto, pero no todos estos defectos son solamente defectos. Todas estas cosas también me han traído otro tipo de vainas. Entonces, como que para mí era como, sí, soy distraído, pero es porque también soy muy curioso, entonces, y aprendo muchas cosas porque como que me aburre aprender solamente un tema, y entonces como que tengo muchos conocimientos a medias de muchas cosas. Entonces es como, eso es muy bueno, soy también una persona creativa, soy también todo esto, entonces como que cuando tú te das cuenta de que no solamente los comentarios malos resaltan tus defectos, sino tú también comienzas a darte cuenta que en medio de, digamos, de los defectos también hay virtudes y virtudes que no todo el mundo tiene y virtudes que son muy buenas para tu vida y que son virtudes que quieres explotar, pues ya comienzas a tener como para mí es como comienzas a pararte como en una roca en la que dices como, pues sí, soy gordo y ¿qué pasa? Soy gordo pero sé cosas que usted no sabe y ¿qué pasa? Entonces es como que para mí ha sido ese trabajo de, pues sí, tengo todos estos defectos, pero también tengo todas estas virtudes y estoy trabajando en potenciar todas estas virtudes hasta que llegue un punto en el que pues tengo una vida muy buena porque he sabido explotar mis virtudes y no solamente me he estado quejando de no cumplir con los estereotipos que no quiero
cumplir yo y que me han impuesto a que tengo que cumplir, ¿sabes? Entonces es como, pues entonces ahora siento que tengo un equilibrio en el que puedo escuchar comentarios y decir como este comentario viene desde la preocupación, que es el caso de mi familia, este comentario viene netamente desde lo estético porque simplemente no le parece que el estereotipo físico o de intelecto y como hablo es como el hombre que ella piensa que tienen que ser los manes o lo que sea. Pero pues sí, o sea, cuando me dicen un comentario, no sé, es que eres muy grosero, es que eres no sé qué, es como... No, pues, lo escuchaba a mi novia. Sí, y para mí es como, pues sí, soy grosero, pero realmente eso es un problema para mí. Me gusta poder expresarme libremente sin tener que pensar. Sí, me gusta. No les gusta, cagado por ellos, pues no se me acerquen. Ya, sí. Entonces sí, como que para mí ha sido muy radical eso, como que he aprendido a tener cerca a la gente que sé que me importa y sé que los comentarios de ellos me hacen preguntarme cosas y me hacen crecer y mantener un poquito más alejado de pronto personas que pueden ser un poquito importantes en mi vida, pero que sus comentarios no van a ser tan bien recibidos porque a la final son simplemente palabras vacías. Entonces sí. Sí, es cierto. Digamos, o sea, sí, en el camino uno empieza a ser selectivo con quienes, como con las personas con las que uno escucha. Eh, y digamos a mí que yo escuchaba tantas voces, es que yo escuchaba al pastor, escuchaba al líder, escuchaba Claro, es al que profe, escuchaba a los profes de la universidad, escuchaba a mis amigos, escuchaba a mis papás, a mis hermanas. O sea, yo tenía una red de opiniones obvio. encima que, uff. No, y además que yo creo que, digamos que hablando de ti, creo que el problema, digamos, de este tipo de personas que son como que quieren encajar en todo lado, es que le dan el mismo peso a todas las opiniones. Entonces, claro, llega una persona que simplemente no le caes bien y es como entrar en shock, es como, ¿qué hago? ¿Qué hago para caerle bien? Literal, y mira, fue, digamos, de las cosas más difíciles de mi último novio. Sus papás no me querían, simplemente no me querían. Y era re difícil. Era como, no entiendo. Si todo el mundo me quiere, ¿por qué ellos no me quieren? Porque además era muy chistoso. Yo le decía a la gente, es que ellos no me quieren. Pero ¿cómo no te van a querer? ¿Quién no te quiere? Yo tampoco lo entiendo, ¿por qué no me quieren? Si me voy a entender, era muy difícil, era difícil en todos los sentidos, porque obviamente tenía una relación con un man que obviamente yo me veía como en todos los escenarios con ese man, y yo decía como, lo más difícil es que su familia no me quiera. Y literalmente pasamos, o sea, tú sabes, pasamos 2 años de relación con ese man y sus papás nunca me quisieron, y cuando sus papás finalmente dijeron como, ok, just do it. El que no me quería era él. Sí, como, O sea, no, me voy. era como, no puede ser. Pero para mí fue una época, un evento canónico, ¿sí? Porque sí fue muy difícil como tener que lidiar con que eran personas que eran como líderes en la iglesia, entonces obviamente para mí era muy difícil verlos con buenos ojos, porque en mi cabeza los líderes de la iglesia tenían que ver a todo el mundo con buenos ojos y tenían que tratar a todo el mundo bien, pero me trataban a mí re mal. Claro. Entonces era como, uy, me dan cero ejemplo y aún así tengo que como sí, como ser buena gente y liberarme justamente de todas las opiniones que yo escuchaba en ese momento y de toda la red de voces a las que, como tú dices, yo a todos los ponía en el mismo lugar. Liberarme de eso fue como ya, no voy a escuchar esta opinión, y abiertamente puedo decir como, no, esa opinión no. O sea, la entiendo, la comprendo, pero me vale un culo lo que digas. Vea lo que pasa con tu opinión. Sí, como me vale un culo y ya, y lo dejo de lado, sí, como literal. Pero ha sido para cosas, yo siento que a mí me ha traído más bien en el sentido me ha ayudado, digamos, a tener conversaciones con personas que yo pensaba que
que, digamos, yo en mi cabeza tenía también a esas personas acá, sus opiniones estaban acá, cuando los escucho y digo, no estoy de acuerdo con eso, como que puedo bajar a la persona del pedestal en el que yo lo tenía y ponerlo en mi cabeza frente a mí. ¿Sabes? Claro. Como ponerlos en un tú a tú, donde ya ellos no son como, wow, acá lo máximo, sino yo ya no tengo que llegar a alcanzar los estándares de esta persona, sino como lo veo aquí, mentalmente lo puedo ver acá frente a mí. Entonces, No, valoro su opinión, aprendo de lo que me dice, pero recibo lo que sí y... Claro, y los dejas de idealizar. Exacto. Ese es el peor más Exacto. grande, ¿no? Que uno cuando tiene unos referentes, uno piensa que son perfectos y cuando uno como que los conoce o lo que sea, uno se da cuenta que no, que todo el mundo tiene sus luchas y que todo el mundo no es perfecto y que todo el mundo, por más posición de poder o estatus que tenga, pues siempre hay algo malo. O sea, siempre, o sea, no hay nadie que se salve, o sea, nadie, o sea, yo no me salvo. Nadie se salva de tener cosas malas en la vida y cosas de las que son malas y quieren trabajar o son malas y simplemente están a gustos con que, para que a mis ojos sean malas y está bien también. Entonces es como que uno deja de idealizar y ya uno también es más tranquilo. Sí, uno se vuelve más. Yo creo que pues te liberas de todo eso y te vuelves más tranquilo porque yo lo he dicho varias veces acá, carga uno con menos peso. Claro. Literalmente vas más ligero. Ya no te interesa todo eso, sino, ay, sí, qué fresquito. Qué fresquito. Literal. Despertarse con que, de verdad, es que tú no sabes todo el bien que me has hecho en la vida, pero, o sea, despertarse, Angie, con que la única opinión que me importa sea la tuya, es como... Ya, ya porque tú me tienes en el mejor concepto. Entonces, y todo lo malo que he hecho en la vida, tú lo conoces. Entonces, si un día me odias y me desprecias, igual hemos aprendido también, no sé, en nuestra relación a que lo que tú opinas de mí sí importa, pero el hecho de que importe también mucho más lo que yo opino de mí es como, sure. I agree, pero igual me voy a pintar el pelo así. O sea, no sé, como, si fuera por ti yo tendría el pelo naranja o rojo. Y es como, no, no, a mí me gusta pink, ¿ok? Pero igual te gusta como me veo pink, entonces, y me amas pink, entonces es como, ok, es un ejemplo más básico, pero sí es como, tú me hablas y me amas y aunque quisieras cosas de mí diferentes, has entendido lo que está mal conmigo, claro, y vamos cambiándolo poco a poco, aprendiendo, sí. pero desde mucho amor, desde mucho respeto de entender el proceso y el progreso, ¿no? Obvio. Entonces es como, ya, ¡oh, qué ligera es la vida! ¡Qué ligera ahora, la vida! Yo creo que la otra parte de pronto de luchar con esto y tomar este tipo de posiciones es las relaciones, ¿no? Entonces, como que yo creo que como yo era tan lámpara, porque es que era una real. Y lo digo abiertamente, era una loca. Pero, como que también ese hecho también es de que, en serio, al menos para mí es como que no te importen las relaciones diplomáticas. Porque son de relaciones diplomáticas. Sí, como que cuando pienso en eso, pienso mucho en la iglesia, sí, y pienso mucho en mi familia, sí. Entonces como que pienso que en la iglesia, pues obviamente como yo tenía esta postura como un poquito reaccionaria y me gustaba que si me decían que no me dijeran razones de por qué no y si no me parecía suficiente, pues igual yo seguía con mi vida, tomaba mis decisiones y me importa un trasero. Pues obviamente eso también implica tener a cierta gente que no le caes tan bien, que es como, no, pues no vamos a tener a este chino en cuenta para estas vainas, pues ¿por qué no? Y vamos a tenerlo porque no se ajusta a los estándares de la iglesia, o los estándares de, no sé, un líder, un pastor, lo que sea, X, no importa un trasero. Entonces sí, es como que también saber que pues uno puede de cierta manera perder oportunidades por ser así, pero esas oportunidades realmente tampoco valen la pena y no va a cambiar tu vida, bajo mi punto de vista. Pero bueno, sí, como que para mí ha sido eso, como que a mucha gente le gusta
manejar tu vida. Sean papás, sean amigos, sean pastores, sean lo que sea, les gusta que sus consejos sean llevados a cabalidad. Al ¿no? pie de la letra. Ajá. Y cuando eso no pasa, se hieren. Y es obviamente comprensible. Pero pues uno también tiene que entender que, vuelvo y repito, al final la vida es de uno. Y al final las decisiones y lo más importante, las consecuencias de tus decisiones no las van a cargar ellos, las vas a cargar tú. Y pues tú decides si quieres darte palo o si quieres que es mejor por el lado A o por el lado B. Bueno, ya para cerrar, 3 cosas. Trata de resumir eso en 3 cosas de cómo lidiar con las opiniones de los demás. Ay, bueno, 3 cosas. ¿Quieres que empiece entonces? A ver, la primera cosa, pienso que la primera cosa para saber cómo lidiar con los demás es saber de dónde viene la opinión. Como tú mismo fíltralo, ¿no? Sí. Fíltralo en quién es, lo considero importante, su mensaje me aporta, y si de pronto la respuesta a 2, 3, las 3 es sí, tenlo en cuenta. Creo que es la primera cosa. Lo siguiente, para saber filtrar a los demás es realmente decir cómo consultarlo, después de escuchar a la persona, consultarlo contigo mismo. Ya, lo quiero, no lo quiero, que de esto me funciona, ¿sabes? Y lo último para mí de saber cómo filtrar esas cosas es simplemente decir cómo me va a traer bienestar, ¿sabes? Creo que pienso es en puras preguntas de esto de esta persona me va a traer bienestar. Ya, si me trae bienestar, seguramente debo escucharlo. Claro. Bueno, para mí, 3 cosas. Conocerse uno y darle la mayor importancia a lo que tú eres y a tus decisiones y a lo que quieres ser. Primero. Segundo, ¿qué tan de acuerdo estás con los estereotipos que te están obligando a seguir? ¿Estás muy de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, puede pasar. Y tercero, ¿qué tan importante es la persona y el mensaje que comparte? O sea, si estamos en un contexto de familia, para mí mi familia es súper importante como individuo y a mi familia no le gustan las personas gordas y yo soy gordo y me están todo el rato jodiendo con que soy gordo, pues, y es muy importante para mí, pues sí tengo que hacer algo respecto a mi peso y respecto a esto, porque estéticamente no encajo en los cánones de la familia que amo. Pero si no es así, si al contrario te lo está diciendo tu tío que pesa 100 kilos más que tú, mientras se toma una Coca-Cola y un pastel de chocolate, que estás gordo, no es tan importante. Y ahora, ahí es cuando entras a evaluar como, bueno, ¿desde qué punto esta persona te lo está diciendo? ¿Te lo está diciendo porque quiere controlar tu vida? ¿Te lo está diciendo porque se preocupa por ti? Porque dice como, yo sé lo que es tener diabetes y yo sé lo que es y no quiero que tú sufras de eso. Cuídate. De pronto no uso la mejor manera de decirlo ni las mejores palabras, pero de pronto ese es su mensaje final. Sí, como que evaluar esas cosas creo que son como las que yo haría. Y bueno, y tercero, ¿qué decisiones voy a tomar respecto a ese mensaje y a esa persona? ¿Ves una persona con la que yo cuento como un edificador de mi vida? ¿O al contrario, es una persona que lo único que hace es crearme inseguridades y fisurar todo lo que he construido? La quiero mantener cerca, le quiero mantener contacto, no la quiero mantener, quiero contacto con esa persona. Son cosas que tienen que hablar. Y ya, eso sería todo por este super capítulo del día de hoy. Esperemos les guste, los leemos en los comentarios, díganos cómo ustedes pelean con esas cosas y nos vemos el próximo viernes. ¡Chaito! Si te gustó este contenido, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify y TikTok. Hasta la próxima.